¿Verdad? Lo que estaba yo ahorita diciendo en pocas palabras en la oración es lo que mi corazón siente, es lo que yo les puedo decir de mis palabras, que cada vez que estudiamos estas lecciones, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez, hermano, de verdad me convenzo que es palabra de Dios y me dejan atónito la veracidad, la fidelidad de Dios plasmada aquí en este libro, hermano. Es tan... Yo antes, le digo algo, yo antes dudaba un poco de estas cosas, pero yo, de verdad, yo me quedo sin palabras porque, como dije, es palabra de Dios y la palabra de Dios lo que hace es eso. El Espíritu Santo nos convence y nos trae a la verdad, y esta es la verdad, porque es espíritu. Este es el Espíritu de Dios que nos habla y nos revela a nosotros, y por eso esto es lo que yo quiero compartirles, de verdad, de que lo he leído de atrás para adelante, de adelante para atrás, una, otra y otra vez, y hay lecturas, pasajes que son difíciles. En una sola clase no podemos, porque esto es escatología, es profecía pura, divina, celestial, que ni los más eruditos ni los más entendidos todavía pueden alcanzar la profundidad. De apenas ellos divagan entre lo que Dios quiso dejarnos, decirnos, revelarnos, pero hasta ahí, hermano. La profundidad de esto solo Dios la sabe. Es así de sencillo, hermano. Pero lo que yo les traigo es esto. Okay, esta es la lección 6. El tema es preparémonos para la batalla. Ok, preparémonos para la batalla es un gran tema, o un título para esta lectura, porque lo que nosotros vamos a ver es algo que nosotros lo podemos experimentar día a día. Como cristianos nosotros tenemos que estar convencidos de que el hecho de que seamos cristianos, el hecho de que nosotros seamos parte de la familia de Dios, no nos hace invencibles. No nos hace que nosotros estemos guardados dentro de una esfera que nada nos va a pasar. Como que fuéramos los especiales. Es todo lo contrario. Es cuando más luchas tenemos, cuando más tentaciones tenemos, es cuando más dificultades se nos vienen. ¿Por qué? Porque en un dado momento nosotros somos un estorbo, somos un obstáculo, somos algo que le incomoda al enemigo. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, mírelo así. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Qué pretendemos con estos estudios, hermano? Usted tiene que ponerse a pensar eso. ¿Para qué yo voy a la iglesia? ¿Para qué yo participo en los estudios de escuela dominical? ¿Para qué yo estudiar eso? ¿Con qué objetivo lo hago? ¿Qué es lo que yo gano con eso? Y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos que haga la palabra de Dios en nuestra vida? No es lo que nosotros queramos hacer, hermano. Porque si nosotros buscamos hacer lo que nosotros queremos, entonces estamos saliéndonos del orden de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios. Porque somos nosotros los que buscaríamos las verdades de lo que nos convenga a nosotros. Pero la palabra de Dios es diferente a lo que yo busco, sino que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. Por ese tanto, como nosotros estamos metiéndonos en terrenos que al enemigo no le gusta, él va a estar inconforme. El enemigo, él siempre va a tenernos atados, así, hermano, agarrados. Que cuando nosotros querramos dar un paso enfrente, en pos de la palabra de Dios, en pos de la obra de Dios, del servicio de Dios, el enemigo nos va a estar jalando así para atrás. Nos va a estar jalando. ¿Por qué? Porque él va a sentirse incómodo, molesto con nosotros, cuando nosotros querramos hacer algo en la obra del Señor. Amén. Ahora,
¿El Señor necesita de nuestra ayuda? Por supuesto que no. No la necesita. Es nuestro deber como cristianos de que nosotros le demos algo de lo infinita, de la infinita bondad y bendiciones que Él nos da a nosotros. A eso se le llama ser agradecido. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que ser agradecidos por ese hecho de que Dios mandó a su Hijo y nos salvó a nosotros. Entonces, mire, hermano, cada día es una batalla que cada quien la libra a diferente manera. ¿Qué puede ser? Puede ser que mi batalla sea que sea Aragán. ¿Aragán en qué aspecto? En las cosas que se refiere a la palabra de Dios, a la obra del Señor. Puede ser que tal vez a mí no me gusta leer la Biblia. O tal vez no me gustan las cosas relacionadas con el servicio de la obra. Esa parte de la araganencia. Puedo ser bueno para otras cosas, pero para las cosas de Dios no. Otro ejemplo, tal vez puedo ser una persona que me gustan hacer otras cosas que no tiene que ver nada con la obra del Señor. Aquí estamos hablando, hermano, aquí estamos hablando de la obra del Señor en nuestras vidas, nuestro servicio para la obra del Señor. Aquí lo que el enemigo trata es de ponernos un mundo de comodidad y de muchas cosas que nos saquen de la visión de la obra del Señor. Ese es el propósito fundamental de Satanás y de sus demonios. Ahora, ¿cómo puede Satanás salirse con la suya y nosotros caer en esa trampa? ¿Cómo lo puede hacer? Es fácil, hermano. De que él busca cómo ponernos esas trampas a nosotros y que nosotros caigamos, las sigamos y nos apartemos de la palabra de Dios. Y aquí nosotros vamos a ver un tema que es muy importante, es la oración. El pastor tocó ese tema la semana pasada, porque ese fue la lección de la semana pasada. Entonces nosotros vamos a ver que aún continúa. Y es más, ese tema de la oración lo vemos desde el primer capítulo de Daniel. De que por qué el Espíritu de Dios estaba en Daniel. ¿Por qué? ¿Y por qué todo se le revelaba a él? Porque Dios estaba con él. ¿Y cómo Dios está en la vida de una persona? Porque esa persona tiene comunión con Dios. Y entonces por eso es que nosotros miramos esto. La batalla, hermano, la batalla que nosotros le podemos hacer frente al enemigo es por medio de la oración. Óigalo, por medio de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros sin la oración no somos nada, no hacemos nada, no servimos para nada, no podemos hacer nada. Porque la batalla que nosotros libramos día a día, en Efesios dice que no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra huéspedes. Y eso significa, hermano, que nos estamos metiendo, como le digo yo, en un territorio muy delicado y muy poderoso. Y nosotros no lo podemos ver. Nosotros no lo podemos tocar. ¿Y cómo usted le va a hacer frente a alguien que usted no puede ver, que no lo toca? Y que es mucho más poderoso que usted. Porque son fuerzas sobrenaturales. Son espíritus inmundos, malos, malvados, malignos, diabólicos. De la misma manera como nosotros somos seres que nosotros le servimos a un Dios justo, fiel, vivo, de esa misma manera Satanás tiene su ejército. Y ahí es donde nosotros vamos a ver, hermano. Esa es la introducción para esto. Ahora mire, Dios nos fortalece cuando oramos. Por eso le decía yo, nosotros no lo podemos hacer sin oración. Dios es el que nos da la fortaleza por medio de la oración para poder librar la batalla espiritual. Amén. Hermano, esa batalla es espiritual, hermano. No crea de que porque el hermano me hizo mala cara y que entonces aquí, que allá, que es y que lo otro. No, hermano. Puede ser de que el enemigo esté usando al hermano
como hemos visto aquí, puede ser que el enemigo esté usando al hermano para hacerme la vida muy difícil y pesada. Y tal vez yo caiga y yo diga, no, es que el hermano aquí, es que el hermano allá, esto y que lo otro. Pero no me estoy dando cuenta que a través de hay cosas, hay fuerzas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. Amén, hermano. ¿Están conmigo ahí? Cualquier cosa. Si alguien me lee lo que es Daniel 10, del 1 al 3, por favor. Eso está buenísimo, hermano. Esto es buenísimo. A ver si me sale, todavía medio ronco. Dice así, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia a la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén, hermano. Gracias, hermano. Ok, mire, algo que yo le voy a decir, hermano, de lo que estuve, como le decía, de lo que yo estuve estudiando para esta lección, hermano, es que este capítulo 10, solito, el capítulo 10, no se tiene que agarrar como tal el capítulo 10, sino que el capítulo 10, el 11 y el 12 es una sola lectura corrida. Si usted trata de interpretar el capítulo 10 así, usted dice, no, pues yo ya le saqué lo que tiene que sacárselo al capítulo, no lo va a hacer. Usted se miente y usted lo está haciendo equivocadamente, porque esto viene junto, esto es un solo texto, es una sola profecía. Y cuando Daniel en el capítulo 9 estaba orando por Israel, él estaba haciendo un preámbulo, es decir, un preámbulo estaba apenas empezando, como quien dice, a jalar la tirita del telón para empezar a abrir. Porque lo que viene después es la profecía y revelación de la palabra de Dios. Ahora, es muy importante decir que en ese aspecto, Daniel es muy preciso, hermano. Ahí es donde yo me quedo sorprendido, hermano. La Biblia, Dios en su palabra, nos da datos específicos, fechas específicas, lugares específicos, hermano. No son inventados, no son puestos, porque estos lugares, estas fechas, no solo salen aquí, sino que salen tanto en el futuro, que concuerdan completamente, hermano. Es como un rompecabezas que sin una parte de esto, lo otro no se puede armar. Sin una parte de lo otro, esta parte no se puede interpretar. Y entonces nosotros vemos de que aquí, hermano, Daniel estaba en un momento preciso de la época en que él estaba, que Dios lo estaba usando a él, que Dios necesitaba. Mire, Dios necesitaba que se le revelara esa palabra a Daniel para que nosotros ahora la tuviéramos viendo, y toda la gente que la ha leído, la ha visto, y los que la van a ver y a leer, la podamos entender. Eso es lo que Dios le estaba haciendo con Daniel. Ahora dice que, todavía dice, aquí en este texto, Daniel usa su nombre de Beltasar, el nombre que le habían dado los babilonios, ¿verdad? Para resaltar de que el mismo Daniel, del principio del capítulo, aquel jovencito que fue llevado en el cautiverio, es el mismo Daniel. Aquel jovencito que fue usado para interpretaciones de los sueños del rey, ese es el mismo. Para que no haya una confusión, el Daniel, Beltasar, es el mismo, el jovencito, más aún. Ahora aquí, ya Daniel ya no es el joven, ya Daniel está en un estado de avanzada edad. Se especula entre 80 y 80 y pico de años, pero bueno, eso no importa. Pero es el mismo Daniel, ¿ok? Ahora dice, mire, ok, ya les dije que este capítulo nos ayuda para que nosotros entendamos los 3 capítulos,
juntos, 10, 11 y 12. Ahora, también nos ayuda a entender que existe una batalla real entre las huestes del mal y el ejército divino de Dios. La única y eficaz arma que tenemos para luchar contra estas fuerzas malignas es la oración. Nosotros vamos a ver eso cada vez que nosotros nos vayamos a meter y estemos en esto, vamos a ir viendo. Esto es algo, son datos que yo nada más saqué como un resumen, pero que nosotros los vamos a ir viendo claramente en su momento. Daniel era un hombre de oración, ya lo hemos visto en todos los primeros 6 capítulos. Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer, hermano, estamos viendo la vida de un personaje que nos está enseñando mucho. Ya como yo se lo dije la otra vez, hermano, no tome esto como historietas, como cuentos bonitos, que tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo, hermano. Si usted no lo vive, entonces quiere decir que no está tomando la lección o la lectura de la palabra de Dios a como debe ser. Somos hombres de oración. Nosotros, usted, hermano, pregúntese, hágase esa pregunta. ¿Usted es hombre de oración? ¿O usted nada más es hombre de oración cuando lo ven? Porque si es así, hermano, mire, la Biblia dice que a los fariseos les encantaba orar en la esquina, hermano. Ay, eso era lo que les encantaba a los fariseos, las oraciones en público, que los miraran, gritar, levantar reverencia delante de la gente. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando lo vayas a hacer, cierra la puerta de tu cuarto. Y hazlo solo entre tú y yo, entre tú y Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ver de que nosotros somos hombres de oración, ponemos en práctica la oración, porque si no ponemos en práctica la oración, entonces tenemos un grave problema. Tenemos un gravísimo problema, hermano. Problemón. ¿Vivimos una vida de oración? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Ahora, cuando Daniel oraba a Dios, Dios le revelaba a Daniel sueños, visiones, y no solo se las revelaba, hermano, le daba las interpretaciones. Porque una cosa es que usted mire una visión o un sueño y se quede sin él, y se quede, ¿qué pasó aquí? ¿Qué quería decirme esto? ¿Por qué esto? No. Cuando Daniel tenía esos episodios de visiones y sueños, Dios le daba la interpretación. Dios le daba la interpretación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahí estaba en juicio, hermano, el poder y la gloria de Dios, la soberanía de Dios. Porque quien le daba la interpretación a Daniel nunca dijo que era por medio de él, que él era, él decía que era Dios. Dios siempre le daba la interpretación. Y le decía a los reyes, no, es Dios, hay un Dios, es el único que puede dar la sabiduría de interpretar los sueños. Entonces nosotros vemos de que Daniel tenía toda esa interpretación porque Dios se la daba. Ahora, en estos versículos vamos a ver, hermano, de que la palabra dice, mire, en el año 3 del rey de Ciro de Persia fue revelada la palabra de Dios. Primero, tenemos de que la palabra de Dios fue revelada. Después dice, la palabra Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera. Porque primero fue revelada la palabra de Dios. Segundo lugar, la palabra era verdadera. Verdadera. Usted tiene que ver esto. Era una revelación de Dios. Y si era revelación de Dios, era una palabra verdadera. Aquí no había nada de que podía haber fraude de algo. O que podía alguien inventarse de algo. No, hermano. Esto era verdadera. Dios le dio a Daniel comprensión. ¿Por qué comprensión? Porque dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración.
Si nosotros queremos el consejo de Dios, nosotros no vamos a tener esa sabiduría por nuestro propio esfuerzo, hermano. Nosotros vamos a buscar la sabiduría de Dios en la oración. Con la oración y por la oración es que nosotros vamos a tener esa capacidad de discernir lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a Daniel. Ahora, hermano, mire, la revelación de Dios, sus propósitos, como tal, hermano, eso solo Él sabe cómo Él lo pone a trabajar, cómo lo pone a funcionar, cómo puede ser posible, dónde se ejecute, cómo se ejecute, en quién se ejecute y de la manera que lo haga. Porque son los propósitos de Dios. Ahora, cuando una persona es sumiso al llamado de Dios, mire esto, hermano. Cuando una persona, usted, hermano, póngase así, si usted es sumiso, ¿qué significa ser sumiso? Sumiso es una persona obediente, dócil. Es decir, usted, hermano, cuando usted lee la palabra de Dios, usted se está haciendo dócil a la palabra de Dios. Usted se está sometiendo a la palabra de Dios. ¿Y qué significa someterse? Acatar lo que Dios le diga en su palabra. ¿Y cómo la va a acatar? Con obediencia. Porque es la voluntad de Dios. Y es de la manera que Dios va a cumplir su propósito. De esa manera. Ahora mire. Solo Dios lo conoce. Pero ¿qué pasa? Que aquí viene, mire, hermano, aquí es donde nosotros, hermano, usted tiene que sentirse, pero con el corazón que le estalla de alegría. ¿Por qué? Esos propósitos de Dios, que solo Él sabe cómo lo usa, lo pone y quiere que haga, con quien quiere que haga, donde quiera que haga, como quien quiera que lo haga, Él nos las revela. Mire qué bonito es, hermano. Ese propósito, lo que Dios quiere con usted, hermano, Dios se lo va a revelar a usted. Pero usted tiene que ser, como yo le digo, una persona, hermano, que usted tiene que ver, buscar qué es lo que Dios quiere con usted. No busque, hermano, no busque lo que usted quiere para usted. Porque se va a enredar. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, nos equivocamos. Muchas veces, hermano, nuestras vidas, hermano, mire, pensamos que estamos haciendo bien las cosas y sin embargo, cuando nos suceden las cosas, y ahí están las consecuencias, nos damos cuenta que hemos tomado una mala decisión. ¿Por qué? Porque seguí mi corazonada, seguí lo que yo pensaba. Entonces, ¡pum!, nos llevamos la gran sorpresa de que lo que yo pensaba que me iba a salir bien, no me salió bien. Y ahí es por eso que le digo, nosotros fallamos, nosotros cerramos, nosotros estamos llenos de defectos, nosotros estamos llenos de errores, pero Dios no. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver eso, hermano. De que Dios si nosotros queremos buscar la revelación de Dios y el propósito de Dios, nosotros lo tenemos que hacer por medio de la oración. Con la oración. Y por la oración es que yo voy a tener esa revelación. Mediante la oración. Amén, hermano. Otra cosa. Mire, hermano. Con esto que nosotros estamos viendo aquí. Ahorita nosotros apenas estamos aquí en lo que yo... Qué lástima que no se vieron otros pasajes, hermano. No se vieron. Y en eso un poco, de verdad le digo, estoy un poco desilusionado porque estos temas es necesario que todo el pueblo de Dios lo conozca. Por muy difíciles de comprender que sean. Pero para eso se tiene que sacar tiempo. ¿Me entiende? Porque hay cosas, es como cuando un pastor, un predicador o un maestro quiere enseñar solo lo bonito de la escritura, las bendiciones, esto y lo otro, pero no enseña por qué se tienen o cómo se tienen que llevar esas bendiciones a cabo. Entonces,
Hay capítulos que aquí se brincaron los hermanos, no sé por qué, eran muy interesantes, de mucha riqueza. Así también como hay versículos también. Yo sé que el tiempo es una hora, es corto, pero ahí es donde el profesor tiene que sacar lo mejor de uno y resumirlo. Pero bueno, ok. Dice, nos preparamos para la batalla. Acuérdese, hermano, nuevamente, esta batalla o la batalla que usted esté librando, yo no sé dónde, no sé con quién ni cómo, pero cada quien de nosotros, yo estoy seguro que tenemos una batalla en común. ¿En común por qué? Porque es un mismo enemigo que tenemos en común. Todo, su enemigo, el suyo, el pastor y todo, cada uno tenemos un enemigo en común. Ese enemigo es Satanás. No es que usted va a tener otro enemigo. Ahora, que Satanás se disfraza de diferentes formas, claro que sí. Su enemigo tal vez puede ser una muchacha de revistas. Su enemigo puede ser tal vez muchacha del internet. Su enemigo puede ser tal vez su orgullo, que no le permite que alguien le diga, hermano, algo aquí, mire, hermano, no, hermano, olvídese, usted no sabe con quién está tratando. Que usted no sabe lo que yo soy, lo que yo he estudiado, lo que yo esto, lo que yo otro. Ahí está. Ese es su enemigo. Su enemigo puede ser su trabajo, su enemigo puede ser muchas cosas. Entonces, Satanás se disfraza de cualquier manera, y de cualquier manera, si usted no está bien firme en la oración y preparado para la batalla, hermano, va a ser sacudido, porque él no va a descansar. Satanás no descansa, hermano. Satanás no descansa. Satanás está esperando a que nosotros dejemos una endija. Yo no sé si en sus países saben lo que es una endija. Una endija es como que usted agarre la puerta y la deja así, mire. Eso es una endija que queda entreabierta. Entonces, aquí se entra el aire y aquí cualquiera puede entrar. Pero si usted, esa puerta está bien cerrada, si usted su vida la cierra con oración, si usted su vida la vive cercada con oración, difícilmente Satanás va a hacer mella en su vida. Así es el mundo espiritual, y así funciona la vida de un cristiano. Como yo le dije al inicio, hermano, si usted piensa que porque usted viene a la iglesia que usted no va a ser tocado, está equivocado. Si usted piensa que porque usted dice ser hijo de Dios y sellado con el Espíritu Santo y que ahora usted vive por Dios y esto y que lo otro y que ya no, que ya está libre, aténgase a las consecuencias y verá. Porque este enemigo, hermano, que tenemos es muy astuto, muy inteligente, muy poderoso, insistente, y el objetivo de él es llevarse a cada uno, hermano, a cada uno que encuentre una debilidad en cada uno y empezar ahí. De esa manera es que él va a buscar cómo nosotros podamos caer en su artimaña, en su telaraña. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la batalla? Claro está, hermano. Esta guerra es totalmente espiritual, no carnal. Y no somos nosotros, hermano. No somos nosotros. Aquí es donde yo le digo que usted tiene que prepararse con las mejores armas. O con la mejor arma, no con las mejores. Con la mejor arma. Usted tiene que, hermano, de verdad, usted tiene cada día cubrirse de la oración, porque esa es la mejor arma que nosotros tenemos contra el enemigo. Porque no somos nosotros los que vamos a pelear esa batalla. Es nuestro Dios que va a pelear esa batalla por nosotros, hermano. Es nuestro Dios. Es nuestro poderoso Dios.
Y aquí, hermano, miren, es muy importante que Satanás ejerce un gran poder y una gran influencia en personas que él ha podido engañar. Cuando nosotros vemos personas, hermano, de verdad, cuando nosotros vemos personas completamente hostiles, es decir, con personas que usted le quiere hablar algo de la palabra de Dios, y usted mira que la reacción, la actitud y la respuesta de esa persona a la palabra de Dios es nefasta, es porque Satanás, hermano, ya los tiene ganado. Ya Satanás ha hecho mucha influencia en su forma de pensar, en su forma de cómo ven la palabra de Dios, a Dios mismo, y cómo su corazón se ha llenado, hermano, se ha llenado de dureza, de pecado, de maldad. Se hacen insensibles a la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que sí, Satanás, él sí tiene poder, hermano. Él tiene poder. Mira, hermano, nuestra eficaz arma con la que nos contamos en estas difíciles situaciones es la oración. Acuérdese, hermano, es la oración. La oración. Ahora, si alguien me lee lo que es el otro pasaje, lo que es... Del 10 al 13. Sí, del 10 al 13, por favor. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén, gloria a Dios. Hermano, aquí vamos a hacer, mire, aquí vamos a hacer una delineación, por decir así, de lo que Daniel, de lo que en este momento Daniel iba a tener, iba a ser, en este momento él iba a empezar. Mire, este momento, póngale cuidado, y yo no sé si usted se acuerda, este momento que Daniel está pasando, o esta experiencia que Daniel está pasando, es diferente a las otras experiencias. Y si alguien me puede decir por qué es diferente esta experiencia a las otras anteriores de los primeros 6 capítulos. Porque aquí Daniel está teniendo una visión directa que Dios le está mostrando. Amén, hermano, correcto. Y las anteriores, él lo estaba viviendo personalmente. Así es, hermano, correcto, esa es, así es. Daniel aquí en este momento, esta experiencia fue el principio de lo que él iba a empezar a ser revelado, el capítulo, tanto el 10, el 11 y el 12. Pero ya no él iba a ver, porque antes Dios le ponía el sueño al rey, ¿verdad? Le ponía la visión al rey. Y entonces ya venía Daniel y interpretaba, venía en oración y le pedía al Señor, y entonces le decía: Dios te ha dicho esto y esto y esto. Pero en este momento, aquí en esta circunstancia, Daniel está teniendo una experiencia, un contacto directo, hermano. Él está siendo tocado y él está oyendo audible. Cuando oímos audible la palabra de Dios, es como que cuando usted ahorita me está oyendo. Y esto estaba sucediendo en este momento. Y vemos de que
Aquí vemos, hermano, aquí usted tiene que abrir los ojos y su mente a una gran mentira. Y es una de las, por eso le digo, hermano, esto es espiritual, hermano, de verdad, esto es, hermano, mire, de verdad, hermano, tómelo así, esto no es carnal, eso es muy espiritual. Hermano, hay muchas personas, falsos, farsantes, predicadores, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, que dicen que son profetas, que dicen que son, que la palabra de Dios le ha sido revelada, que ellos tienen la unción, que ellos saben lo que Dios les está hablando. Y así sobre la nada, hermano. Y usted lo ve y lo ven en esos púlpitos, en esas mega iglesias, pero que tienen miles y miles de personas, hermano. Y usted le dice, anoche, es más, ahorita yo puedo sentir la presencia de Dios y Dios me está revelando esto y así. Hermano, y aquí la Biblia nos dice otra cosa. Y si usted ve a Daniel, y si usted compara a Daniel con Juan en Apocalipsis, es otra cosa lo que nos dice la palabra de Dios. Son hombres de que cuando ellos vieron al ángel, cuando ellos miraban que Dios les revelaba algo por medio de un ángel, hermano, temblaban, se ponían mudos, caían al suelo, perdían la conciencia, se debilitaban, no podían, les tenía que volver el ángel o Cristo mismo a tocar y darle la fuerza, venía a darlo la fortaleza para levantarlo y recibir la palabra de Dios. Y vemos que ahora estos falsos profetas como que nada dicen, yo tengo la unción de Dios, la palabra y la revelación de Dios. Y entonces nosotros ahí vemos de que cómo el diablo opera en la humanidad, en estas personas. Y ahora, ¿cuál es el daño de esto, hermano? Que mucha gente ignorante que no viene a la palabra de Dios cree en lo que estas personas le dicen. Y ahí es donde nosotros vemos el peligro. Entonces, pero mire, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Cada vez que estos personajes como Daniel, como Juan y los profetas que recibían, hermano, y ellos tenían esa experiencia, no se quedaban así, como que nada pasaba. Como que en eso tenemos, está bien fácil, en eso, bueno, la gente que, como se les ha recalcado aquí siempre, de que estudien, que lean para que no sean engañados. Pero está bien fácil, porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros podemos probar los espíritus, que nosotros probemos los espíritus. Y aquí nos deja bien claro quién era Daniel, quién era Juan. Eran personas dedicadas de lleno a Dios, personas que no hacían otra cosa más que dedicar su vida a Dios. Amén, hermano. Que tenían una convicción que no se quebrantaba ante nada. Y eso es lo que nos falta a nosotros ahora en este tiempo. Nos falta convicción, de verdad, de ser hombres de Dios. Y en eso yo me meto ahí en el paquete. Nos falta convicción. Sí, nos falta de verdad ser hombres de Dios. Nos falta ser un Daniel. Así es. Porque nos falta no tan solo eso, nos falta oración, nos falta tener amor, y nos falta mucho lo que está dando el pastor los jueves, nos falta mucha obediencia. Así es. Si tuviéramos obediencia a Dios, nuestras vidas cambian. Oh, sí, claro que sí, hermano. Exactamente, claro que sí, así es. Vemos aquí, hermano, de que dice, y me dijo, Daniel era muy amado, pero él no era muy amado por lo que él hacía, sino por lo que él era. Mire, si usted dice que usted ha sido redimido, que usted ha sido sellado con el Espíritu, hermano, usted no va a ser amado por lo que haga. Usted va a ser amado por lo que es, por lo que usted viva. Porque una cosa es que nosotros digamos lo que hacemos, pero otra cosa es que hagamos lo que vivimos nosotros. Si yo vivo mi vida en Cristo, va a ser muy diferente. Completamente, hermano, completamente. Y por eso Daniel era
un varón muy amado, porque él desde muy jovencito, como dicen, desde chamaquito, hermano, desde chamaquito tuvo esa convicción, hermano, inmovible, incambiable. Quisieron hacerlo cambiar y no pudieron. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de quién él era. Y por eso Daniel era muy amado por eso, hermano. Si usted es una persona así, entonces siéntase dichoso de ser amado, hermano. Pero tiene que ser nuestra vida, que Dios vea en nuestra vida, porque no se vea por fuera, hermano, porque esto es algo que nos ponemos, pero la ropa que nosotros nos ponemos es para cubrir nuestra vergüenza, hermano. Porque si yo no camino, hermano, yo voy a andar desnudo ahí, hermano, imagínense, indecentemente. Entonces nosotros nos ponemos nuestras mejores cosas o las cosas que nos ponemos encima para cubrir nuestra vergüenza. Pero Cristo ve más allá de esta ropa. Cristo ve aquí adentro. Y no solo el pellejo, sino que ve hasta lo más último. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Ahí es donde nosotros tenemos que ver, hermano. Entonces por eso, mire, entonces dice, mire, está atento a la palabra que te hablaré. Mire estas palabras, hermano. Usted tiene que ver en el contexto, el trasfondo de esto. Este personaje le está diciendo a Daniel, a través de todo esto, que esté atento, hermano. Hermano, ¿por qué nosotros no obedecemos la palabra de Dios? A veces nosotros queremos decirle a nuestros hijos, obedece esto, le damos reglas, le damos cosas, roles a nuestros hijos en nuestra familia, y nosotros vemos que ellos no hacen lo que ¿no? ¿Por qué? Porque no están atentos a lo que nosotros les decimos. Así mismo es nuestra vida espiritual. Si nosotros no estamos atentos a lo que Dios nos dice en su palabra y nada más vamos a ser como esos niños que nosotros tenemos. Así nos mira Dios, que nada más balbuceamos las cositas así por el bla 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 bla. Amén, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Pero hasta ahí. Y así nosotros nos quedamos de esa manera. Pero aquí vemos de que tiene que haber tenemos que estar atentos, tenemos que estar prestos, tenemos que estar diligentes y ser obedientes en esto. Y ponte en pie porque a ti se te ha enviado ahora. Dice, mientras hablabas esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Imagínate que esta gente que ahora dice todas esas cosas, dicen las cosas sin temor, vienen y dicen las cosas, las viven y son unas grandes, dice la canción, experiencias religiosas. Para eso son experiencias religiosas. Ellos lo toman y lo cuentan, lo publican y hacen foros, reuniones de las experiencias que ellos tienen y sin temor. Y en cambio nosotros vemos en Daniel, en Juan, de que cada vez que pasaban estaban temerosos, hermano, porque la palabra de Dios, hermano, es para temerle de verdad. Temerle cuando uno sabe que no está haciendo lo que Dios quiere en su voluntad que hagamos, lógicamente. No es que nos va a dar miedo, no, porque cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros nos gozamos, porque es la palabra de Dios. Pero si nosotros no estamos haciendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, entonces sí, ahí tenemos que temerle, porque entonces estamos haciendo las cosas mal. Porque desde el primer día dispusiste tu corazón a entender y humillarte. Mire, eso es lo que una persona, un hijo de Dios, es lo que hace, hermano. Mira, hermano, cuando nosotros venimos, cuando usted está, yo no sé de qué manera usted ora. Yo no sé si usted ora en su cama, si usted se sienta en su cama. Yo no sé si usted se arrodilla, yo no sé si usted se arrodilla. Yo no sé si usted está acostado y está orando. Yo no sé si usted está en la sala, sentado. Yo no sé cómo usted lo haga. Pero de la manera que usted lo haga, en ese momento, en ese preciso momento, usted tiene una comunión a solas entre Dios y usted. Entre Dios y usted. Porque usted no se va a poner a orar. Es mentira, hermano. Es mentira. Cuando una persona, muchas veces el pastor
ha puesto este ejemplo de alguien que llega a una discoteca y quiere hablarle a todo, quiere llegar a predicar o a evangelizar a una discoteca. Eso es mentira. Porque si usted va a ponerse a orar, mire, es como que usted se ponga a orar en un bullicio que usted no va a estar concentrado. No va a estar concentrado. Entonces nosotros aquí vemos de que tiene que haber una disposición, tiene que haber tenemos que estar atentos a la palabra de Dios en este momento, porque este momento para nosotros es sagrado. A veces nosotros nos dicen, en nosotros sale esta palabra: mi almuerzo es sagrado. Con mi almuerzo no se meta porque es sagrado. Para muchas, el momento de la película, es sagrado ese momento. Tenemos un momento sagrado para todas las cosas. Le ponemos un momento de que no nos interrumpan para muchas cosas. Pero no ponemos un momento de nuestra vida espiritual que nadie nos moleste en ese momento. Ese momento sí debe ser sagrado. ¿Por qué debe ser sagrado? Porque es el momento en que yo voy a tener comunión con mi Dios, con mi Creador. Porque es en ese momento que tal vez que yo estoy muy confundido, que yo estoy muy débil y que yo necesito la sabiduría de Él, el discernimiento de Él, la fortaleza de Él, para que yo pueda entender cuál es la voluntad de Él. Hermanos, si nos vamos a poner a orar en un tremendo bullicio, no vamos a orar. Vente, cierra tu puerta solito, hágalo usted donde sea. Ahora, si usted lo hace con su esposa, ahí es otra cosa. Ahora, si usted lo hace con sus hijos, también ahí es otra cosa. Porque ya es familiar, ya es un grupo, pero que están en el mismo sentido, en la misma línea. En ese tiempo todos están unidos, pero esa hora, ese momento, ese lugar es sagrado. Así, de esa manera nosotros lo tenemos que ver. Mire, nosotros somos llamados a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Hermano, acuérdese, usted es llamado a llevar el mensaje de la buena. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que vino Jesucristo, dio su vida, dio su sangre, lo redimió del pecado que usted tenía, de la deuda que usted no podía pagar, porque usted no podía pagar esa deuda. Yo no podía pagar esa deuda. Cristo vino a pagar esa deuda por mí, por mi pecado. Él vino a limpiar, a lavarme, a comprarme, a sellarme. Y por eso es que nosotros tenemos que saber que somos llamados para eso. Ahora, en el momento que nosotros somos llamados para eso, inmediatamente, hermano, inmediatamente usted se va a convertir en un enemigo de Satanás. Si usted no está si usted no ha venido a los pies de Cristo, si usted no vive la vida como Cristo, usted no es de Cristo. Así de sencillo. Usted es del enemigo. Y si usted está con el enemigo, el enemigo no se va a preocupar porque está con él. O él lo tiene a usted. Pero si usted al enemigo se le revela y se vuelve y le entrega su vida a Cristo, entonces ahí usted sí se convierte en su enemigo. Y entonces ahí es donde usted tiene que ver de que ya entonces las cosas van a ser diferentes. Por este motivo somos un blanco no de color, sino que somos como un target, un blanco. Somos un blanco muy apetecido por el enemigo, porque nos volvemos en mensajeros de la palabra de Dios, de llevar el mensaje de Dios, de llevar la bendita palabra de Jesucristo a los demás, a los que la necesitan, a los que no están viviendo la vida como debe ser en Cristo Jesús. Entonces en ese momento nosotros nos convertimos en un blanco, hermano. Haga de cuánto, ¿sabe cómo ha visto esos cartoons, esos muñequitos? Que a veces la gente van caminando y en sus espaldas o en su pecho, en cualquier parte donde lo miren, es como un blanco. Cuando así, un blanco. Así hágase de cuenta. Usted va caminando por afuera, incluso aquí, haga de cuenta que usted es un blanco. Así nos mira Satanás. Así somos nosotros para Satanás. Somos un blanco. Nos hemos convertido en un estorbo, en un obstáculo, en algo que le impide a él llevar su obra a como debe ser. Porque dice, no, pues esto me están haciendo la vida difícil,
Y cuando dice, me están haciendo la vida difícil, pues entonces yo le voy a hacer la guerra. Yo le voy a hacer su vida difícil, porque se metieron conmigo y aquí vamos. Ahora mire, somos un blanco muy seguido y representamos un obstáculo en los planes del maligno Satanás. La entrega y la comunión que tengamos con Dios a través de la oración hará la diferencia entre la batalla espiritual en que nos encontremos. Mire, aquí con lo que Daniel estaba pasando, y cuando el ángel le dice a él que desde que siempre él ha dispuesto su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hermano, su momento sagrado, ese momento sagrado que usted tenga, hermano, hágalo con mucha reverencia, porque no es ante cualquier cosa. No quiero ser falto de respeto, pero no es ante cualquier cosa. Es ante Dios, hermano, que usted va a estar postrado. Usted tiene que brindar una reverencia. Esa reverencia que usted le va a dar, hermano, a Dios, Dios lo va a ver con humildad, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos mira como criaturas, porque somos sus criaturas. No es que no nos mira criaturas así como así, es que somos criaturas, hermano. Y Él es nuestro creador. Y entonces imagínese usted que una criatura, alguien que no es nada, y quiera venir ordenando y hablando con altanería al Dios soberano, al supremo, a su creador. Imagínese que alguien que no es nada llegue a donde el presidente así y empiece a darle órdenes, o al rey de Inglaterra, o al rey de España, ese y el otro, y llegan y vengan a darle, hermano, caen presos, porque es una falta de respeto. Ahora imagínese a Dios, hermano. Ahí nosotros tenemos que ver eso. Ahora dice, fueron oídas tus palabras. Esa es la cosa. Aquí es donde le digo yo. Es únicamente por medio de la oración, de la reverencia que usted esté ofreciéndole a Dios en ese momento de oración. No es que solo ahí las palabras, sus palabras van a ser oídas. Porque en el Salmo 39 dice que Dios conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestros labios. Él ya las conoce. Entonces, no es que allí, pero Dios quiere que usted diga esas palabras, hermano, que no se las trague. Amén. Dios quiere que usted le diga lo que realmente usted quiere de Él. Y ahí es donde nosotros sabemos de que en ese momento nosotros tenemos necesidad de todo, hermano. De todo. Nosotros somos los necesitados. Ahí es donde nosotros tenemos que saber que nosotros somos completamente los que necesitamos. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque lo necesitamos a Él. Dios no nos busca a nosotros porque Él va a querer algo de nosotros. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Dios? Estamos llenos de maldades y chanchadas y cochinadas y ni siquiera nada de lo que tengamos, por muy valoroso que sea, así de valor, no es nada para Dios. Pero en cambio nosotros sí necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos su perdón. Nosotros necesitamos su misericordia. Nosotros necesitamos su compasión. Nosotros necesitamos su fortaleza. Nosotros necesitamos todo de Él. El aire que respiramos. Todo, hermano. Todo viene en Dios. Es Dios. Es Dios nuestra vida, hermano. Es Dios nuestro universo. Es Dios nuestro todo. Si nosotros dejamos a Dios aparte y queremos poner a otra cosa y llenar ese espacio, ya perdimos nuestro objetivo. Ya perdimos, hermano. Ya perdimos. Ya el diablo nos ganó. Porque ya nos puso en nuestra mente que es otra cosa y no Dios. Y Dios dice, no, yo soy primero de todo y ante todo. Porque yo soy el que soy. Y así de sencillo, hermano. La entrega y la comunión que tengamos con Dios a través de la oración hará la diferencia entre la batalla espiritual que nosotros tengamos. Ok, eso ya lo vi. Aquí hay algo que dice, mas el príncipe, esto es, yo sé que esto ya ustedes, dice,
en el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Ok. Este príncipe del reino de Persia hace una alusión directa a las fuerzas demoníacas, espirituales, diabólicas, por parte del enemigo. Ahora, nosotros lo que tenemos, yo hace un tiempo había leído un libro que habla sobre batallas espirituales de ángeles y demonios. Y sí, hermano, claro que sí. Y nosotros aquí lo podemos ver eso. Ahora, mire, hermano, hay países, hay naciones, hay ciudades que en su gobernatura o en el lugar donde están las autoridades mayores están gobernadas por un príncipe de maldad, por huestes diabólicas, hermano. De verdad, esto no, yo no quiero traerle, pero eso es algo muy, pero muy divino. Esto es algo bíblico. Cuando nosotros vemos esas innumerables, incontables cosas que suceden a nuestro alrededor, en algunos lugares, y que dicen, wow, ¿por qué? Pero con qué tanta maldad se hacen las cosas, se permiten las cosas. Hermano, es porque allí hay una posesión y hay entidades diabólicas, sobrenaturales, que están ejerciendo presión, que están ejerciendo, ¿cómo se dice? Están sujetando a los líderes carnales que están dirigiendo, gobernando esa nación, ese país o ese estado, y están siendo influenciados por las fuerzas malignas. Ahí es donde nosotros vemos de que sí hay una opresión, y eso era lo que estaba pasando aquí. Hablemos, por ejemplo, de El Salvador, cuando llegó el presidente el que está ahorita gobernando. Él dice que es cristiano, y lo que está haciendo, está rompiendo con toda esa maldad que había en el país. Sí. Y cuando usted mira, hermano, que en un país, que en una nación se saca a Dios del sistema de la sociedad, y ya Dios se vuelve como algo innecesario, ya ahí ese país, esa sociedad está bajo el control del enemigo. Eso es lo que él quería, eso es lo que él buscaba, eso es lo que él pretende, eso es lo que estaba pasando acá. Daniel dice que en estos momentos Daniel tuvo 3 semanas de tormento. No comió, no bebió, ayunó, y le fue muy difícil a él, porque en ese momento había una lucha entre las fuerzas del mal y los ángeles del bien que están por parte de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, no quería que en ese momento la palabra de Dios, porque como le digo, este es el comienzo de lo que es el 11 y el 12, pero Satanás no quería que esta palabra tan importante fuera revelada a Daniel. Entonces él impidió, hermano, él pasó 3 semanas en batalla, imagínense, 3 semanas. Daniel pasó, eso yo me imagino, hermano, yo no me quiero imaginar, pero yo me imagino el sufrimiento de Daniel teniendo esa zozobra así, hermano, pero era algo que él no miraba, pero que estaba sucediendo y que era algo sobrenatural, hermano. Miren el versículo 10, 16 al 19. Pero he aquí. Voy a terminar de leer ese versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, Miguel es, en su significado es, ¿quién es como Dios?
Y nosotros sabemos que en la jerarquía angelical, Miguel es un arcángel. Y Miguel es el príncipe de los ejércitos celestiales. Miguel, nosotros vemos a Miguel en el Génesis, cuando Miguel luchó con el ejército de los demonios de Satanás, cuando él se rebeló. Entonces nosotros vemos la jerarquía de Miguel, que él tiene en los ejércitos celestiales hay jerarquías. Como tal terrenal hay generales, comandantes, tenientes, sargentos, así hay jerarquías, querubines, arcángeles, ángeles, ¿verdad? Serafines, correcto. Y entonces vemos de que aquí, en esta lucha, al primer ángel que se le había mandado que se le revelara la palabra de Dios o el mensaje a Daniel, él fue interrumpido, o en otras palabras, vino el ángel y ¡rum! Llegó los demonios o Satanás con sus demonios y lo interceptaron, ¿verdad? Y este ángel en su posición o en su jerarquía, él no podía, porque eran muy poderosos, y no podía, y ahí estaba. Entonces Dios mandó a Miguel, ¿verdad? Para que le ayudaran. Y entonces de esa manera fue que pudo ser revelada la palabra de Dios. Ahora aquí dice, pero he aquí, uno como semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido, dolores, y no me quedan fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, aquí, hermano, con esto nosotros, aquí vamos, de que Dios nos fortalece ante cualquier situación, hermano. Dios es el que nos fortalece. Hermano, si yo voy a tener una dificultad, está bien, yo puedo comentarle, compartirle a mi hermano, pero cuando yo voy a buscar una revelación que el hermano no me la puede dar, es solamente Dios quien me la va a revelar. Es solamente Dios que me va a dar la fuerza, la fortaleza, porque es solamente Él. Entonces, entendamos de una vez que nosotros somos débiles, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas naturales, carnales, caídas, con mucha necesidad, con mucha debilidad, con mucho pecado, con muchas cosas que nosotros llevamos, que a veces pensamos que ya nos hemos deshecho de ellas, pero que aún siguen cosas de nosotros. A veces tenemos muchas colitas que todavía arrastramos y que no nos damos cuenta de eso. Ahora, tenemos que reconocer que somos débiles y que no tenemos la fuerza necesaria para enfrentarnos a las huestes del mal. Solo Dios puede y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Solo tenemos que ser esforzados, esforcémonos. ¿De qué manera nos vamos a esforzar? Levantémonos del sillón, cuando estemos bien sentaditos, comoditos. Levantémonos de ese sillón. Levantémonos, hermanos, si usted tiene en su mente, si hay una persona que le ha pedido hablar, que usted le hable de Dios, y aunque él no venga a esta iglesia, usted haga lo posible de hacer una cita, aunque sea si en la casa de ella, en su casa o en otro lugar o por teléfono, como lo haga, pero usted tiene que buscar una persona de la manera como usted le hable de la palabra de Dios. Solo tenemos que ser esforzados, ser valientes. Es nuestro Señor quien nos dará. Mire, aquí hay dará. Este dará no es cualquiera que nos da, es nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Señor quien nos dará la sabiduría en tiempos de confusión. Cuando estemos más confundidos, Dios nos va a dar la sabiduría. Él nos dará la fuerza. ¿Qué fuerza? Cuando nosotros estemos más débiles, Él nos va a dar la fuerza en tiempos de debilidad. Y Él nos dará su gozo. Cuando nosotros estemos más desvanecidos,
cuando nosotros estemos con el talis bajo, cuando nosotros estemos enfermos, cuando nosotros estemos pasando lo que estemos pasando, Él nos va a dar su gozo, Él nos va a dar su paz. Porque si usted se aferra a todos esos problemas, entre más usted piense, usted no los va a resolver. Usted más se va a atragantar y se va a hundir con todo eso. Entonces Dios nos da el gozo, la fortaleza, la sabiduría, la paz, y solamente Él nos puede dar. Conclusión: cada día es un regalo de Dios, hermano. ¿Quién cree eso? Amén. 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 Es un regalo. Este es su regalo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está aquí, porque usted se levantó, usted está viendo, usted está oyendo, usted está sintiendo, usted está pensando, y usted está aquí en la casa de Dios y usted está oyendo la palabra de Dios. Ese es un regalo de Dios. Ese es el regalo de Dios que nos da la vida, nos da el privilegio de venir y escuchar la palabra de Dios. Ahora, debemos estar siempre preparados en oración. Ahora, no crea que su regalo que usted recibió, usted lo va a dejar así por así. Porque si usted lo deja así por así, se lo ensucian los cerdos, se lo comen los perros, como decimos en mi país. Entonces, ese regalo de la vida, si Dios le dio una oportunidad, atesórela, guárdela, cuídela, ámela, sea valiente, luche por ella. Tenga la percepción de que eso que usted es ahora, hermano, costó sangre inocente. El Dios Todopoderoso nos redimió, pero solamente Él, hermano, para poder resistir todo ataque del enemigo, ya que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Qué bueno es saber, hermano. A mí me goza, me llena de alegría, de infinita alegría. Qué bueno es saber que no soy yo con mis fuerzas, ni voy a poner a mi jefe, ni a mi amigo que tiene mucho dinero, ni a mi vecino, ni a mi familiar que tal vez está mejor que yo. Lo voy a poner primero en mis problemas. No. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos da todo y que Él lucha por nosotros. Él es el que lucha por nosotros. Hermano, no se confundan, no es el de afuera el que lucha por usted. Es Dios el que lucha por usted. Dios está con usted. Dios quiere darle eso a usted, pero Él quiere que sepa que usted tiene que confiar en Él. Dios quiere que usted lo busque a Él por medio de la oración, en la oración. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos sumisos, que nosotros seamos humildes, que dejemos nuestro orgullo, que dejemos nuestra holganacería, que dejemos todo lo que a nosotros nos separa de la comunión con Dios. Ahora, qué bueno es saber que tenemos a alguien que es superior infinitamente. Hay una cosa aquí de los ángeles. Se habla de que son seres espirituales, pero ellos no son eternos. Ellos no son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, porque ellos son ángeles y ellos fueron creados así como nosotros. El único es Dios infinitamente y Él es el soberano. Entonces, qué bueno saber que nosotros tenemos a ese Dios infinitamente poderoso, omnipotente, sabio, fiel, que no va a cambiar. Y a Él es el que nosotros tenemos en todo, y que Él pelea nuestra batalla. Ese es Cristo Jesús, hermano. Amén, por toda la eternidad, hermano. Amén y amén. Eso es lo que le traía a mi hermano. Amén. Bendito Padre, yo te doy gracias, mi Señor. Gracias por este día, Padre Santo. Gracias por esta hora, mi Señor. Gracias.